¿verdad? Porque este hermano nos saca a todos muchos centímetros. Muy bien. Hermanos, quisiera comenzar diciéndoles que muchas personas, tanto en conversas como ya cristianos, siempre están buscando obtener más cosas. Las personas que no son cristianas normalmente buscan obtener más ganancias, más dinero, más joyas, más ropa, más casas, más propiedades, más lo que tengan, ¿no? Más poder. La gente cristiana también busca, ¿verdad?, la felicidad y a veces navegan sin rumbo. Piensan que la felicidad la van a encontrar asistiendo a iglesias grandes, donde hay pastores famosos y muy reconocidos, donde hay experiencias espirituales, donde se imparten grandes cursos y seminarios, que lo triste es que muchas veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios y es mera psicología, mero humanismo. Otras personas piensan que la felicidad se trata de declarar y reclamar a Dios más promesas y bendiciones para su vida personal. Y hay otras personas piensan, ¿verdad?, como cristianos, que haciendo muchas cosas van a ser felices. La verdad es que todo lo anterior es un error. La felicidad de esta vida cristiana no consiste en recibir más y más cosas de parte de Dios. Todo lo contrario. La verdadera felicidad como cristiano es que cada día tú te puedas entregar más a Dios. Eso es lo que Dios nos pide en su palabra. El día de hoy les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos capítulo número 11 y vamos a leer de los versículos 25 hasta el capítulo 12, versículo 2. Me voy a esperar un minutito, un segundito para que ustedes lo encuentren. Romanos capítulo 11, versículo 25 y vamos a leer hasta el 12, 2. Cuando ya lo tengan, por favor, díganme amén. Ok, ya lo tiene la mayoría. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Okay? Hermanos, nosotros necesitamos entender algo que es muy importante. Parte de la esencia de Dios es su gloria. Sabemos nosotros que todas las ilustraciones son imperfectas, que no alcanzan a ilustrar aquello que uno quiere ilustrar. Por ejemplo, si yo les preguntara qué es algo inherente al sol, por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué es algo inherente al sol? El sol por el simple hecho de existir,
¿Qué vemos de Él? ¿Qué conocemos de Él? Algo que sea inherente, algo que simplemente Él tiene, que es su luz. Eso es algo propio del sol, pero no solamente la luz. ¿Qué más da el sol? Da calor. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice sol, automáticamente piensa en luz y calor. Y por lo tanto, vida. Sin la luz del sol no habría vida humana. Las plantas, los árboles, todos necesitan la luz del sol para con sus procesos fotoquímicos que hacen internamente puedan crecer, nutrirse y producir oxígeno. Y con ese oxígeno respiramos los seres humanos. Entonces, fíjense todo lo que es inherente. Hermanos, lo mismo es con Dios. Dios tiene algo que es inherente a Él. No le podemos decir que es un atributo, pero es algo inherente a Él que se llama su gloria. Su gloria es algo que le pertenece a Dios, solamente a Él. ¿Y saben una cosa? Nosotros como seres humanos, como cristianos, aunque le obedezcamos, nunca vamos a hacer que la gloria de Dios sea más grande. Ni cuando le desobedecemos vamos a hacer que su gloria disminuya. No, Dios es totalmente independiente de todos nosotros, pero lo que sí podemos hacer, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, es que la gente reconoce esa gloria de Dios, que lo que pasa no es porque lo hagan las personas, sino porque lo hacemos para la gloria de Dios, para que la gente pueda reconocer la gloria de Dios. Yo en esta mañana les puse aquí por título, ¿pueden ponerme la siguiente lámina? El siguiente. ¿Ya entregaste tu vida a Dios? ¿Tú ya lo entregaste? Porque si tú no entregas tu vida a Dios, tú realmente no estás glorificando el nombre de Dios, ni tampoco estás glorificando su persona. Para que nosotros podamos entender la gloria de Dios, es importante que entendamos 4 cosas pero muy importantes que encontramos en este pasaje de Romanos capítulo 11, en los primeros versículos que vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es glorificado porque Él es soberano. ¿Okay? De los versículos 25 a 26a, Pablo les empieza a decir un misterio, ¿verdad? Les empieza a decir, y ese misterio es que todo Israel un día va a ser salvo. Y cuando decimos todo Israel, nos referimos no exactamente a que todos y cada uno de las personas que son de raza judía van a entregar su vida a Cristo Jesús, sino aquellos que crean. Aquellos que crean van a entregar su vida a Cristo Jesús. Entonces, Dios es reconocido porque Él tiene una soberanía. Él es soberano. Aunque nosotros los seres humanos nos encanta pensar que tenemos el control de las cosas, le doy una noticia a usted. Nosotros no tenemos el control prácticamente de nada. Dios es el que tiene. Usted piensa que a lo mejor decide, ¿verdad?, cuántos años va a vivir. Dice, tengo que hacer ejercicio, voy a tomar suplementos, y qué bueno que lo haga, qué bueno que se cuide. Pero a pesar de que se cuide muy bien y lleve una dieta balanceada, el único de que determina cuánto tiempo va a vivir, ¿quién es? ¿Usted o Dios? Dios. Usted puede hacer un plan, ¿verdad?, perfecto para un evento, piensa usted en su mente, hace sus planes, una lista de cosas y dice, este evento va a salir perfecto. Pero en el camino se atraviesan 1,000 cosas y el evento no sale exactamente como usted lo quiere. ¿Por qué? Porque usted no es soberano. El único ser que es totalmente soberano es ¿quién? Dios. Entonces Dios al conocer que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías, bueno, Dios tenía dentro de su plan que iba a llamar a otras personas para que comunicaran a todo el mundo las buenas noticias, es decir, el evangelio de la salvación a las personas. Y esas personas se llaman los gentiles, ¿verdad? Hermanos, los gentiles somos los que ahorita están predicando a la mayoría de las naciones del mundo el evangelio de Jesucristo. Es cierto, Dios ha salvado a muchos judíos, por supuesto que sí. La primera iglesia era prácticamente toda de origen judío, pero ellos, la gran mayoría, rechazó el evangelio, rechazó a Jesucristo. Y los gentiles, ¿qué? Lo adoptamos, creímos en el evangelio de nuestra salvación. Y obviamente todo eso estaba formando parte del plan perfecto de Dios para llevar su nombre, para que su nombre sea conocido a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. ¿Okay? Dios está completando ese plan. Entonces Él se glorifica en su soberanía. ¿Ok? Dios es el que controla este mundo. No son los gobiernos humanos, no somos las personas,
Aunque obviamente las personas controlamos ciertas cosas, muy poquitas, lo que creemos nosotros, ¿verdad? Pero Dios es el que realmente está atrás del control de todas las cosas. Este mundo, como lo conocemos, hermanos, subsiste de esa manera porque Dios creó leyes naturales perfectas. El tiempo de rotación y de traslación que tiene la Tierra es algo perfecto. ¿Okay? La distancia que tenemos entre la Tierra y el Sol. Hermanos, si estuviéramos unos metros más adelante, posiblemente se acabaría la vida. O si estuviéramos metros más atrás, posiblemente se acabaría la vida, ¿verdad? Porque no estarían las estaciones como nosotros las conocemos, porque el frío y el calor nos agotarían, nos matarían, ¿ok? Entonces, hermanos, todo es perfecto. Lo segundo que tenemos que entender de los versículos 26 al 29, y de una vez les digo algo, hermanos, no me voy a detener mucho porque esta parte va a ser panorámica, pero voy a aterrizar a la parte de Romanos capítulo 12, 1 y 2, que es la parte sustancial de este mensaje. Dios es glorificado en su integridad. De los versículos 26b al 29 hay algo muy importante. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, la escritura está llena de afirmaciones donde dicen que Dios, Él lo que ha escrito, lo que nos ha dejado escrito en su palabra, todas y cada una de esas cosas se han cumplido, se están cumpliendo o se van a cumplir. Y nuevamente, en este caso, Dios es glorificado en su integridad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice o ha dicho se va a cumplir. Números 23, 19, yo se los leo, no lo busquen, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No, hermanos. ¿Ok? Nosotros aquí en la tierra decimos que vamos a hacer muchas cosas. ¿Ok? Y hacemos planes. O a veces las hacemos sin plan. Pero en realidad nosotros no hacemos lo que planeamos. Y aunque parezca una redundancia, nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Sí me doy a entender? O sea, yo puedo planear que voy a hacer aquí 50 actividades, pero de las 50 actividades a lo mejor me levanto tarde y a lo mejor ya no hice 50, a lo mejor hago 2 o 3 nada más. Entonces, los seres humanos cambiamos, ¿verdad? Lo que decimos. Ojalá los cristianos no seamos así, ¿verdad? Ojalá los cristianos seamos de una sola palabra, que si decimos una cosa la cumplamos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero ¿qué creen? Dios es de esa manera. Dios, Él no va a cambiar absolutamente nada de lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Y cuando Él dice, ¿verdad?, que Él iba a mandar un libertador de Sión, ¿qué creen? ¿Lo hizo o no? Por supuesto que ya lo hizo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad?, que Dios va a quitar el pecado de los judíos que crean en Él. Por supuesto, así como lo ha quitado de todos y cada uno de nosotros gentiles, ¿verdad?, como lo hizo como lo va a hacer de los judíos en un futuro de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para hacer todo eso, ¿ok? Y luego dice algo más en el versículo 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, esto que está aquí de los dones y el llamamiento de Dios se refiere al llamamiento de Dios para la salvación, ¿ok? Para la salvación. Entonces, cuando Dios está determinado para salvar a una persona, a la cual Él ya eligió de antemano para que sea uno de sus hijos, hermano, nadie puede cambiar eso de ninguna manera, ¿ok? Entonces, Dios siempre va a cumplir lo que Él ha escrito en su palabra, lo está cumpliendo o lo va a cumplir más adelante cuando llegue el tiempo determinado. Y eso es algo que a los cristianos muchas veces se nos olvida, que Dios está ahí, que Él va a cumplir, que Él es íntegro. Íntegro quiere decir completo, de una sola pieza, que no tiene ni una fisurita, ni una pequeña hendidura, ni un hoyito, nada, por lo cual Él no pueda cumplir algo de lo que Él ya dijo en su palabra. ¿Okay? Y ese es nuestro Dios. La tercera cosa en la cual Dios es glorificado a sí mismo es que Dios es glorificado en su generosidad. En los versículos 30 y 32 encontramos que dijo Dios, ¿verdad?, de que en su palabra, que los gentiles en otro tiempo también éramos desobedientes a Dios, pero que hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel. Hermanos,
La palabra que aquí se traduce con misericordia es la compasión de Dios. Ningún ser humano, ni judíos en la antigüedad primeramente, que fue el pueblo primario, receptor del conocimiento de su palabra y que tenían la misión de dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Ni ellos ni nosotros tampoco como gentiles merecemos la misericordia de Dios, la compasión. No la merecemos, solamente la recibimos porque Dios es bueno. Solamente por la gracia de Dios podemos ser objetos del amor y de la gran misericordia de Dios. Hermanos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense que Dios hubiera dicho, bueno, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que todos sean salvos los que creen en Él, pero siempre y cuando sean éticamente correctos, vivan vidas perfectas. ¿Cuántas personas se hubieran salvado? Ni una. Porque no hay, ¿verdad? De esos cristianos no hay, ni es más, ni el hermano Jacinto, ¿verdad? Ni él. Nadie se salvaría si Dios te hubiese pedido que fuéramos perfectos para que Él hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, ¿ok? Pero Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia ¿de quién? De todos, tanto de judíos, tanto de gentiles. Hermanos, no sé si ustedes alguna vez lo han pensado, pero el simple hecho, ¿sí?, de que un día Dios te concibió en su mente y Él en la eternidad pasada dijo, voy a crear a una persona y se va a llamar Claudia. Y va a ser güerita y va a medir como unos 70 y va a ser, en tal fecha me va a conocer como su Señor y Salvador y me va a servir y va a hacer esto y va a viajar y va a trabajar y va a llevar el conocimiento de Dios a personas. El simple hecho, hermanos, que Dios haya pensado en Claudia como pensó en cada uno de los que estamos aquí, es algo para que nosotros estuviésemos de rodillas y le dijéramos a Dios, gracias, gracias porque en tu mente perfecta pensaste en mí. Y no solamente me salvaste, sino que aún hoy con vida me das la oportunidad de poderte servir. ¿Sí? Un privilegio, hermanos, que no tienen ni siquiera los ángeles santos del cielo. Nosotros somos los que tenemos ese privilegio de llevar el conocimiento, el nombre de Dios a todas las pueblos de la tierra. Hermanos, todas las personas tienen necesidades de recibir la compasión de Dios, todas. Algunos la rechazan. Yo la rechacé. En las primeras ocasiones que me hablaron del Evangelio, yo dije, no, eso no es para mí, ¿verdad? Y lo rechacé. Quizás tú no, quizás tú a la primera ocasión que te hablaron de Cristo, entregaste tu vida a Él. Pero la gran mayoría de personas rechazamos eso, ¿ok? La cuarta cosa en la cual Dios se glorifica es que, hermanos, por más inteligentes que seamos los seres humanos, por más que hayan desarrollado programas, ¿verdad?, de inteligencia artificial, programas que se retroalimentan a sí mismos y aprenden y hacen cosas, hermanos, a pesar de todo eso, nosotros no alcanzamos a comprender mucho de lo que es Dios. Los versículos 33 a 36 nos hablan precisamente de eso. ¿Sí? Y aunque los hombres aquí en la tierra sean genios y tengan un IQ, ¿verdad? Es decir, un coeficiente intelectual arriba de 200 y sean, y creen y desarrollen cosas, ningún ser humano va a comprender una parte importante de Dios. Fíjense cómo lo dice Pablo en palabras inspiradas por Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, es decir, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Cuando nosotros vemos que aquí pasa algo malo, decimos, Dios, ¿por qué permitiste, verdad, que esta persona sufriera, o que cayera un terremoto, o que vinieran unas lluvias y se murieran las personas, o pasó esta enfermedad, etcétera? Hermanos, nosotros no alcanzamos a entender esos juicios de Dios, esas decisiones de Dios. Son muchas de ellas insondables, inescrutables. Es decir, inescrutable quiere decir que no puedes ver por dónde va el camino, ¿ok? No se puede ver. Si alguna vez usted ha caminado por un camino de piedras, que yo espero que sí, un caminito de piedras, usted vaya por ahí y regrese a la media hora, ¿estarán por ahí sus huellas? No, no sé. No,
eso es algo inescrutable, algo que no tiene rastro. Así son los juicios de Dios, hermanos. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Con la sabiduría e inteligencia que Dios nos ha dado, con oración, entendemos cosas de su palabra, ¿verdad? Y se las enseñamos, se las explicamos a ustedes. Pero la verdad de las cosas es que muchos de sus juicios son, ¿qué? Inescrutables. No los entendemos. Pero tenemos una gran esperanza, que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a tener la mente de Cristo. Y es así, hermanos, es así, va a ser una mente poderosa. No, hombre, cuántos gigas, ni teras, ni nada que se le parezca, va a ser nuestra mente cuando tenga esa capacidad. Vamos a tener una mente poderosa como la mente de Cristo y vamos a entender muchas de las cosas. Hay una canción que dice, ¿verdad? ¿Qué le preguntaré cuando esté con Jesucristo? Simplemente callaré, ¿verdad? En su presencia, o le alabaré, o caeré de rodillas. ¿Qué haremos? Pues hermanos, eso es un misterio, no sabemos qué vamos a hacer. Pero con la mente de Cristo a lo mejor ya ni siquiera vamos a necesitar que nos expliquen las cosas, ¿verdad? A lo mejor Dios nos va a dar el conocimiento así de todas aquellas cosas que nosotros aquí no alcanzamos a entender. El versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le enseñó a Dios? Hermanos, esa es una pregunta retórica. La respuesta es nadie, ¿verdad? No hay. No hay quien le pudo haber enseñado a alguien a Dios Padre. Dice, ¿o quién le dio a Dios primero para que fuese recompensado? Y hermanos, el versículo crucial en esta sección es el 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, todas las cosas que hay, ¿sí? Todas absolutamente. La creación, el universo, este mundo, los árboles, las plantas, todo. La creación tuya, la mía, todo, hermanos. Todo es por Él, ¿sí? Todo es de Dios. No es tuyo, no es mío. Todo es de Dios. Todo lo hizo por Él mismo, para que su gloria fuera reconocida por todos los seres humanos. Y finalmente todo es para Él mismo. Eso es lo que quiere. Y con esto, hermanos, no les quiero decir que Dios sea así como un idólatra, que todo quiere. No, como yo les decía hace rato en el ejemplo del sol, Dios tiene su gloria, es algo inherente de Él, algo que solamente a Él le pertenece. Y nosotros, hermanos, a veces creemos aquí que Dios ha hecho las cosas para nosotros. No, todo lo hizo para su gloria, para su honra, para Él. David dijo en el Salmo 139:6, el conocimiento, tal conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Okay? Hermanos, el conocimiento de Dios es así alto. ¿Okay? Cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, que debe de ser algo básico en la vida de los cristianos, saber que Dios es el único que merece la gloria y la honra. Cuando nosotros entendemos esto debe de producir en nosotros una verdadera adoración a Dios. ¿Ok? Solo la verdadera teología va a generar verdadera adoración a Dios. Adorar a Dios, hermanos, viene de una palabra que quiere decir postrarte delante de Él. ¿Okay? Postrarte delante de Él. Esa es la verdadera adoración. Cuando yo me doy cuenta de que Dios ha sido íntegro, que Dios es soberano, que es inescrutable sus pensamientos, su conocimiento, cuando yo veo que todas las cosas las ha hecho para Él y que toda la misericordia, la gracia que yo he recibido de parte de Dios, lo único que Dios esperaría de cada cristiano es esto, una verdadera adoración. Que nosotros como cristianos nos postremos delante de Dios. Postrarse, hermanos, es ponernos de rodillas, poner nuestras manos hacia el frente e inclinar nuestra cabeza delante de la gloria, de la majestad de Dios. Eso, hermanos, es adorarnos. Eso es en un sentido físico, pero en un sentido espiritual, ¿qué implica? Bueno, en un sentido espiritual implica lo que vamos a ver en los versículos 1 y 2 de Romanos 12. Pero antes de que vayamos a ellos, yo les quiero decir algo muy importante, hermano.
Aquí en este versículo 36 se termina toda la parte doctrinal de la carta de Pablo a los romanos. Y con estas palabras de que todas las cosas son, Dios las hizo, son de Él, los hizo por Él y son para Él. Eso nos tiene que llevar a nosotros, hermanos, a una sola cosa, a rendirnos a Él, a entregarnos a Él. Nosotros, hermanos, creemos, ¿verdad?, que con lo que yo le pueda dar a Dios de mi vida es suficiente. Hermanos, les quiero dar una noticia. Cuando nosotros pensamos que con darle a Dios 10 minutos de oración, venir una vez a la semana a una iglesia, leer de vez en cuando la Biblia, tomar un discipulado que a lo mejor ni acabar, que con eso es suficiente y yo realmente estoy adorando a Dios, la verdad de las cosas es que no es cierto. Dios no quiere poquito de ti. Dios no quiere algo mediano de ti. Dios quiere todo de ti. Porque solamente de esa manera estarás adorando al Dios vivo y verdadero. Dios no quiere una pequeña parte de ti. Dios no quiere tus 10 minutos, como a veces dicen las personas. 10 minutos, pero de calidad. No, hermano. Dios quiere todo de ti. Los cristianos, eso que les estoy diciendo, hermanos, lo cantamos muchas veces. Muchas veces lo cantamos. Hay muchos cantos que hacen de eso. Que le voy a dar todo a Dios, ¿verdad? Me rindo ante ti. Lo cantamos, pero ¿lo vivimos? Y de eso precisamente es de lo que hablan los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 2. Díjese Dios inspirando a Pablo. Así que, y fíjense que esto es bien importante. Quiere decir, porque Dios es el dueño de todo, porque Dios lo hizo para Él y por Él, y porque Dios tiene toda su gloria, la consecuencia, es decir, así que, es decir, quiere decir la consecuencia. Por lo tanto, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En lugar de culto, hermanos, usted póngale ahí la palabra, es vuestra adoración racional. Eso es lo que quiere Dios. Si tú entiendes que Dios merece toda la gloria, toda la honra, si tú acabas de entender eso, lo que Dios quiere es que tú te rindas ante Él. Eso es lo que quiere, que tú no le entregues una parte de tu vida, que le entregues toda tu vida, todo tu tiempo, todos tus talentos, todas tus habilidades, todos tus recursos, todo. Porque ¿de quién es todo? De Él. Exacto, nada más nos los está prestando. Todo lo que tenemos, hermanos, nada más somos administradores. Y un administrador tiene que entregar cuentas, y cuentas claras, y cuentas correctas. Cuando Pablo les dice aquí, así que, hermanos, dice, os ruego. Pablo dice, os ruego, pero en realidad, hermanos, este os ruego es un mandato, es una orden que la autoridad apostólica tenía Pablo y con la cual dijo, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios? ¿Cuál es la misericordia más grande que Dios ha tenido contigo? ¿Cuál es? Tu salvación. Esa es la misericordia más grande que Dios ha tenido contigo, tu salvación. Que tú y yo, siendo aún pecadores, no merecíamos que Jesucristo muriera por nosotros en una cruz, viviendo la muerte más espantosa, vergonzosa que había en aquel tiempo. Y sin embargo, lo hizo. Pero no solamente esa es la misericordia de Dios, su misericordia de Dios es nueva, se renueva cada mañana. Él nos da lluvia del cielo para que tengamos tierra que cultivar y crezcan las plantas y los alimentos y podamos comer, nos da aire para respirar, nos da la propia vida. Todo eso es parte de la misericordia de Dios. Cuando estamos en problemas, ¿quién nos ayuda? Dios. Cuando estamos enfermos, ¿quién nos sana? Dios. Es Dios, hermanos.
Es Dios quien nos da absolutamente todo. La verdadera adoración incluye muchos elementos. Uno de ellos es la oración, la alabanza, las acciones de gracias, todos los tipos de servicio que podemos hacer a los hermanos y a la gente que aún no son creyentes. Todos esos son adoraciones. Pero la adoración más profunda es la siguiente, hermano. Cuando tú te despojas de ti mismo y entregas tu vida a Dios. Cuando para ti tus prioridades ya no son las prioridades de todo el mundo, ni siquiera de los demás cristianos. Cuando tu prioridad es Dios. Y en ese momento puedes rendir tu vida a Dios y puedes hacer, y vas a hacer la voluntad de Dios. Y eso finalmente es lo que Dios quiere. Y esa es la vida plena, esa es la vida abundante que Dios tiene para nosotros. El que nosotros ya no estemos pendientes de ver toda la gran problemática, todas las situaciones que aquejan este mundo, sino que nosotros estemos pensando en qué cosas vamos a hacer para que la gloria de Dios sea reconocida por la gente que aún no le conoce y aún por los cristianos que sí conocen a Él. Eso es la verdadera adoración, hermanos. Esa es la verdadera adoración. Además, nosotros en Cristo, hermanos, les voy a decir algo, ya estamos completos. Ya todos los tesoros, ¿verdad? Nos han sido dados, todas las bendiciones espirituales ya las tenemos, como encontramos nosotros en Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 10, que ya tenemos absolutamente todo. Y primeramente la salvación, como dijo Pedro, y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña a toda verdad. Hermanos, en Cristo estamos completos. Solamente tenemos que reconocer 4 cosas bien importantes aquí al final. Primero, dice que por las misericordias de Dios, que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hermanos, no sé si ustedes se acuerden, pero estudiamos en Romanos que tu cuerpo y mi cuerpo, si somos verdaderos cristianos, ¿qué le pasó a tu cuerpo? ¿Qué le pasó a tu cuerpo? Está muerto, ya. Fue crucificado en la cruz de Jesucristo. Ahí cuando murió Jesucristo, ahí también murió nuestro cuerpo. Tenemos vida, ¿verdad? Vida biológica, pero nuestro cuerpo, hermanos, ya se murió. Somos una especie de zombies espirituales, ¿verdad? ¿Sí? Estamos vivos, respiramos, caminamos, pero en realidad nuestro cuerpo se murió con el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Eso es lo primero que tenemos que saber. Por eso Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio que vivo. ¿Ok? Tu cuerpo ha sido sacrificado. Si eres cristiano, tu cuerpo ya se murió ahí en la cruz juntamente con el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero lo que dice Pablo es un sacrificio vivo, ¿verdad? Que aunque estamos muertos posicionalmente, estamos todavía con vida. Pero dice aquí algo, santo. Es decir, apartado del mundo, apartado del pecado, de la condenación, porque es la única manera en la cual va a ser agradable a Dios, que dice que es vuestro culto racional. Esa es la verdadera adoración. ¿Ok? Lo siguiente que dice Pablo, que nosotros tenemos que entender, tu alma, hermano, ¿qué crees? ¿También ya fue entregada a Dios? El día que tú entendiste desde el evangelio de la salvación, te arrepentiste y le pediste perdón a Dios por todos tus pecados, Dios te salvó tu alma. Tu alma, a partir de ese momento, es como si ya estuviera en el cielo, en la presencia de Dios, como si tu alma ya no pecara, ¿verdad? Eso se llama santidad posicional. ¿Ya? Obviamente, claro que sí, aquí en la tierra, pues hermanos, desafortunadamente, seguimos pecando. Ojalá cada vez pequemos menos, ¿eh? Pero seguimos pecando. Pero para Dios, tu alma ya está con Él. Y tu cuerpo ya fue muerto en la cruz con Cristo. Entonces esas cosas a los cristianos como que se nos olvidan, ¿ok? Que tu cuerpo ya se murió. Tu alma es como si ya estuviera en el cielo, en la presencia de Dios. Pero necesitas hacer algo más, que es la tercera cosa. En el versículo 12, la parte A dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo quiere decir mundo, es decir, este sistema de cosas que actualmente nos rodea. ¿Ok? Hermanos, en el mundo es lo que está recibiendo o está produciendo mayor influencia para los cristianos.
Un cristiano que está preocupado por las cosas del mundo, porque, ay, ¿quién nos va a gobernar? Va a subir el dólar, ya subieron los bienes raíces, ya subió la canasta básica, toda la gente que está preocupada, ¿verdad? Por esas cosas. A ver, ¿cuándo va a ser el concierto, ¿verdad? De mi artista favorito, del grupo, etcétera, ¿no? Está preocupado por las cosas del mundo. Hermanos, lo que cada cristiano sí le tiene que entregar a Dios, porque tu alma, ¿dónde está? Tu alma ya está en el cielo. Tu cuerpo ya se murió en la cruz, ya se murió. Pero tu mente es lo que tú cada día le tienes que entregar a Dios. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, quiere decir, no te hagas, no te amoldes a como están aquí hoy en día todas las cosas. ¿Okay? No te hagas como este mundo, como las modas, la cultura, las tradiciones, todo lo que hay allá. No te hagas de esa manera. Dice, sino transformaos. La palabra transformaos es la palabra metamorfosis. ¿Y qué es una metamorfosis? Bueno, nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? De la naturaleza que Dios nos ha dejado como una bella ilustración. Cuando nosotros vemos esos famosos gusanitos, ¿verdad? Que andan en los árboles, ¿verdad? Esas oruguitas, y que, bueno, que nacen, crecen, se desarrollan, y ya cuando se están desarrollando, ellos se juntan, ¿verdad? Y empiezan a despedir una especie de telita, ¿verdad? Una seda, tejen su capullito y se meten. ¿Okay? Y usted a lo mejor ahí le alcanza a ver en un arbolito, pues nada más las patitas, ¿verdad? Que por cierto no son muy bonitas que digamos, pero bueno, ahí vea las patitas de la oruga, se mete, cierra su capullo y ahí se va a estar un tiempo. Pasan los días, las semanas, se abre ese capullo y ¿qué sale? Una mariposa, ¿verdad? Sale algo diferente. Fue una transformación. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra mente la tenemos que entregar todos los días a Dios. ¿Para qué? Para que tengamos una verdadera transformación, para que nuestro entendimiento sea renovado, sea nuevo, para que a usted, hermano, y a mí ya no nos preocupen todas las cosas de este mundo, para que eso ya no sea su interés, para que sus planes ya no sean los planes de toda la gente que no conoce de Dios, para que usted piense únicamente en vivir, en trabajar, en estudiar, en lo que usted haga, buscando darle siempre la gloria y la honra. ¿A quién? A Dios. Y ahí va la parte más difícil, hermanos. Versículo 12, la parte B. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, usted tiene que rendir su voluntad a Dios. Y eso es lo más difícil. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, ¿verdad? A veces yo como cristiano me digo, ahora sí voy a empezar a levantarme temprano y a leer su palabra y a orar. Y después de eso oré todas mis cosas, ¿no? Y esa es, a lo mejor te acuestas en la noche con esa idea en tu mente, pero al otro día a lo mejor ni pones el despertador, ¿verdad? Ni te levantas temprano, se te hace tarde y sales corriendo más rápido que todos los días anteriores. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos hacer cosas que no son malas en sí mismas, pero que no son la voluntad de Dios. ¿Okay? Cuando los cristianos pensamos que estamos haciendo cosas buenas, tenemos que hacernos la pregunta, yo estoy haciendo algo, estoy haciendo esto que es bueno, pero ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Esa es la voluntad de Dios para mi vida? A lo mejor usted es una buena ama de casa, o un buen profesionista, un buen estudiante, y dice, estoy haciendo las cosas correctamente. Qué bueno. ¿Eso le agrada a Dios? En términos generales, sí. Pero ¿qué cree? Hasta haciendo las cosas correctas, puede ser que esa no sea la voluntad de Dios para su vida. A lo mejor Dios quiere que usted le sirva en algo o en muchas cosas. ¿Sí? Y usted ni siquiera ha pensado en eso. Usted está tan metido en su mente, en sus pensamientos, que ni siquiera le ha preguntado a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo todo el tiempo siga trabajando en esto? Dios, ¿tú crees que, y no por menospreciar, ¿verdad? Porque no es así, ¿tú quieres que yo los 80 años de vida que me vas a dar sea ama de casa?
¿No tendrás tú un plan para mí? ¿No querrás que yo sirva en otra cosa? ¿No querrás, no sé, que yo disipule a personas, que les predique el evangelio? ¿No querrás que yo sirva en la iglesia de X o Y manera? ¿No querrás que yo vaya a un seminario a prepararme para ir a las naciones y predicar el evangelio? ¿No querrás que yo tenga contacto con otros cristianos? ¿No querrás que yo me involucre más en la vida de mi iglesia? A veces hasta haciendo las cosas correctas y buenas, hermanos, podemos darnos cuenta que a lo mejor eso ya no es la voluntad de Dios para tu vida. Yo hace como 20 años, siendo director de una empresa muy grande en México, me hice estas preguntas que les acabo de hacer a ustedes. ¿Será la voluntad de Dios que yo siga aquí, ocupándome 18 horas al día, teniendo un muy buen ingreso, viajando? ¿O será la voluntad de Dios que yo sirva con más tiempo, con más recursos, con todo lo que Dios me ha dado a mi iglesia local? Y Dios me contestó, ¿sí? Y me quitó de ese trabajo, ¿sí? Y de ahí para acá, pues he servido muchos años, por años he servido de tiempo completo, por años he servido de tiempo parcial, pero dedico mucho tiempo y esfuerzo para la gloria y la honra de Dios, porque yo entendí que pues ya había acabado mi ciclo, ¿eh? Que Dios ya no me quería siendo un director de empresas, ¿eh? Que Él me quería ayudando a gente a conocer a Cristo Jesús, que Él me quería visitando a esa viuda que necesita un apoyo, visitando a un enfermo en un hospital, visitando a un hijo que se fue de la casa, visitando a un padre angustiado, ayudando a un hermano que no tiene trabajo. Y eso vale más, porque yo sé que esa es la voluntad de Dios. Y yo quisiera que tú en esta mañana te preguntaras, ¿estoy realmente rindiendo mi vida a Dios? ¿Realmente yo estoy entregándole todo a Dios? Dios no se conforma con poquito. Dios no quiere poquito de ti. Dios quiere todo. Y cada uno de nosotros debe de decidir por sí mismo. ¿Qué le quieres dar a Dios? ¿Poquito? ¿Medianamente? ¿O todo? Para que cuando usted vuelva a cantar canciones que dicen, te doy todo, Señor, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted le diga a Dios, Señor, no deseo nada más aquí en la tierra, que es el Salmo 73, 25, lo cante no solamente con su boca, sino que lo cante con su vida propia. ¿Sí? Para cuando usted diga, no deseo nada aquí en la tierra, Señor, me basta tu palabra, me basta tu presencia, y que eso pueda ser una realidad. Aún no sabemos lo que Dios puede hacer con una sola persona que entregue su vida a Cristo Jesús. Pero la historia nos ha enseñado que Dios puede hacer muchísimas grandes cosas. Dios puede utilizar a un zapatero, ¿eh? Como lo era Moody. Dios puede utilizar a un abogado como Spurgeon. Dios puede haber utilizado doctores, ¿verdad? Como el doctor Livingstone allá en África. En fin, y eso muchos de nosotros lo sabemos porque les damos los cursos, ¿verdad? De misión. Puede enseñar a utilizar a actuarios, ¿verdad? Como nuestro hermano y pastor Ramírez. Pero Dios también te quiere enseñar a ti. Dios te quiere usar a ti también. Y en cada uno de los que estamos aquí, nosotros podemos ser la gran diferencia para que el nombre y la gloria de Dios sea conocido en tu casa, en tu calle, en tu colonia, en el lugar donde tú naciste. Pero todo depende de ti. Empecé diciéndoles, ¿has entregado tu vida a Dios? Necesitas entregar tu mente y necesitas entregar tu voluntad. Tu cuerpo, ya lo entregaste. Tu alma está en la presencia de Dios. Lo demás es lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Yo quisiera pedirle algo que nunca les he pedido, pero creo que hoy es un buen día para hacerlo. Hermano, hermana,
Si usted realmente quiere entregar su vida a Cristo Jesús, hágalo hoy. ¿Y sabe qué? Para mí no hay otra forma más que estar de rodillas. Le voy a pedir otro favor. Cierre sus ojos, no mire a nadie, no vea lo que está haciendo el de atrás, el de adelante, pero si usted quiere entregar su vida realmente a Dios, póngase de rodillas, ore conmigo. ¿Hable usted con Dios? Cada uno de nosotros sabe cómo vive su vida. Pero si usted quiere entregar su vida a Dios de verdad, hoy es un buen día para hacerlo. Sí. Hágalo el día de hoy. Cierre sus ojos, póngase de rodillas si usted quiere. Digo, la posición física no quiere decir que su posición de su alma esté igual, pero para mí no hay mejor forma de hacerlo que de rodillas. Entonces, póngase de rodillas si usted quiere. Ore a Dios para que Dios escuche y entregue y reciba su vida, que usted le entregue de manera voluntaria a Él en este día. Padre Celestial, me doy cuenta en esta mañana que, Señor, tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Que Dios, todas las cosas tú las has hecho, solamente todas son tuyas, lo hiciste por ti, para darte, Señor, a ti la gloria. Dios, y en esta mañana queremos suplicarte, Señor, queremos rogarte, por favor, que recibas nuestra vida, Señor. Queremos rendir nuestra mente, queremos rendir nuestra voluntad a ti y suplicarte, Padre, que tú nos utilices. Dios, si hasta hoy, a este día hemos sido egoístas y hasta este día nos ha importado más estar conforme a este mundo, te pedimos que tú nos perdones. Te pedimos, Señor, por favor, y en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos perdones. Y Dios, te decimos que queremos vivir de una manera diferente de aquí en adelante, Señor. Ponemos nuestra vida, Señor, a tu servicio. Ponemos nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestros recursos, todo, Señor, solamente para darte la gloria y la honra. Señor, tú quieres utilizarnos. Tú nos has dejado ese privilegio que ni siquiera los ángeles diste, Señor, de poder comunicar tu palabra. Y eso es lo más importante que tú has dejado como mandato para nosotros. Señor, queremos hacerlo, Señor. Queremos hacerlo, queremos que el evangelismo sea una parte de nuestra vida, pero también queremos vivir en una plena santidad, que la santidad sea una marca de nosotros, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos si no hemos vivido en la santidad que tú quieres, Señor. Perdónanos, Señor, por favor. Danos fuerza, Señor, fortalécenos para que podamos vivir vidas como la vida perfecta de tu Hijo Jesucristo. Que todo, Señor, cuando digamos que somos cristianos, la gente pueda notarlo, la gente pueda verlo, Señor. Y no que nos digan que somos nada más un religioso más de los tantos que hay en este mundo, Señor, sino que realmente vivamos vidas ejemplares, vidas como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto y te lo agradecemos en esta mañana. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Su palabra está en sus corazones.